Buen día, mis compañeras Bárbara Michel, Lisbeth Guadalupe, Susana del Carmen y su servidora Telma Fabiola les vamos a hablar sobre el tema de ésteres de poliglicerol. Los ésteres de poliglicerol son una clase de emulsionantes alimentarios que se utilizan ampliamente en la industria alimentaria debido a su naturaleza anfifílica en varios tipos de alimentos. Los ésteres exhiben propiedades interfaciales, es decir, características debido a la cohesión de restos hidrofílicos y lipofílicos dentro de la misma molécula. El poliglicerol constituye la fracción hidrofílica de los emulsionantes, es decir, es una sustancia que consiste en una serie de hidroxiésteres oligométricos de un glicerol. Los ésteres se forman a partir de la condensación intermolecular del glicerol, una reacción realizada a alta temperatura, que da como resultado la formación de enlaces alcoxi entre los restos del glicerol. Un enlace alcoxi es un grupo alquilo unido a un átomo de oxígeno. Los ésteres de poliglicerol correspondientes se producen a partir de poliglicerol y ácidos grasos en una esterificación directa a triglicéridos y poliglicerol, como lo podemos observar en la reacción química de abajo, donde se ocupa de un glicerol y de un ácido graso, donde se libera una molécula de agua para pasar a la formación de un triglicérido. Esto es debido a, como lo mencioné anteriormente, a una esterificación que una esterificación pues es una reacción química reversible que produce estos ésteres a partir de ácidos grasos y alcoholes con la eliminación pues de una molécula de agua. Los ésteres de este tipo de ésteres de poliglicerol son de tipo no iónico y además exhiben una amplia gama de valores de polaridad o también conocido como equilibrio hidrofílico y lipofílico, que van desde valores desde el 6 hasta el 11. Los poligliceroles son sustancias que consisten en ésteres oligoméricos de glicerol. Dependiendo del grado de polimerización o de los poligliceroles, aparecen como líquidos más o menos viscosos, de color amarillento o llega a ser incoloro. Los poligliceroles generalmente se preparan a partir de una uh, isomerización alcalina de glicerol o a temperaturas elevadas. La polimerización se produce por una distribución de diferentes oligómeros, de los cuales la mayor parte de estos tienen una estructura lineal y forman un poliglicerol. Además, la configuración lineal es una parte significativa para el poliglicerol, que, ya que este tiene un ramificado entre los enlaces 1,2 y 2,2 o éter entre los, agliceroles. Con respecto a la cinética de la reacción, se ha estudiado con más detalle y se ha denominado que la reacción alcalina del glicerol es de carácter consecutivo a una alternativa a un catalizador de alcalino homogéneo en el uso de los caracterizadores de sólido, por ejemplo los celitas modificadas. Otros posibles procesos para producción de poligliceroles vienen siendo la utilización de sustancias petroquímicas reactivas como la epicloridrina, que permite que la reacción del glicerol dé paso a una esterificación. Hablando de la síntesis de éster de poliglicerol, en este éster se puede producir mediante la esterificación directa del poliéter y un ácido graso con temperaturas elevadas, y esto hace que elimine el agua formada, ya que la esterilización realizada generalmente por lotes en un reactor de uso permite temperaturas de una reacción de más de 200 grados, en combinación de una presión reducida para eliminar esta agua que se forma durante la esterificación. Y además esto mejora los emulsionantes mediante la eliminación de poliglicerol no esterificado.
En un principio material inerte de la extracción, también actúa como una especie de desodorización del producto. Y también se puede utilizar otras alternativas. En este caso puede ser la tetraesterificación entre el poliglicerol y ésteres alcohólicos de ácidos grasos, por ejemplo, poliésteres de los ácidos palmídicos y estíricos. Y también otra alternativa puede ser el proceso mencionado anteriormente, que puede ser una esterificación del poliglicerol y los triglicéridos para una reacción que la lleva a una alta temperatura y en condiciones similares a la esterificación durante la transferización, que no se desprenderá del agua y el rendimiento será mayor a comparación con la esterificación directa. Dentro de las propiedades de los ésteres de poliglicerol encontramos que se pueden dividir en dos, que es la estabilidad y las propiedades físicas. La estabilidad encontramos que son líquidos viscosos o polvos sólidos con una consistencia algo cerosa. El color depende de la fuente de ácidos grasos y puede variar de blanquecino a marrón. Las propiedades organolépticas se caracterizan por un sabor suave a ligeramente dulce y con una sensación en la boca algo grasosa. El olor es neutro y tiene una estabilidad térmica en condiciones neutras que es buena. Los ésteres pueden considerarse estables, al igual que cuando se conserva en una forma líquida a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados, mantiene dicha estabilidad. En presencia de álcalis o ácidos, la hidrólisis a ácidos grasos libres junto con el poliglicerol se acelera, pero esto en un proceso sin problemas cuando se conecte con alimentos o procesos alimentarios. Solo cuando los ésteres de poliglicerol se basan en ácidos grasos insaturados, la oxidación de los emulsionantes tendrá una influencia, significativa en la calidad del producto. También vamos a hablar un poco de las propiedades físicas, que en este caso sería el comportamiento de las fases. Por ejemplo, en el punto de fusión, el éster de poliglicerol dependerá de un origen de ácidos grasos por la porción de los polioles y generar en un punto de fusión que estará en un intervalo de 50 a 60 grados para los tipos saturados e inferior a para los insaturados. En la relación, como por ejemplo en el punto de vapor, en presión de vapor, solo será relevante a las fracciones del éster de poliglicerol formando por monoglicerios y glicerol, pero además los componentes del éster tienen puntos de ebullición muy elevados. Estos ésteres de glicerol han examinado especialmente a Warren, que han informado el monoclorato de glicerol forma micelas largas en agua cuando se añade el monolaurato de glicerol al sistema que se produce un cambio en una fase cristalina a una líquida laminar. Para la solubilidad de este éster en disolventes orgánicos depende mucho de la naturaleza de este disolvente y su poralidad. Este éster muestra mejor solubilidad en disolventes próticos y apróticos del tipo dipolar, como los alcoholes. En algunos casos su solubilidad es superior al punto de Kraft, por ejemplo los poliones como el 1,2-propaneldol, en los triglicéridos como el aceite de soya y otros aceites y grasas comestibles comunes, que se observa generalmente en el éster poliglicerol, que se puede disolver por encima del punto de fusión. Y por otro, es un sistema de dos o más fases de este éster de poliglicerol que se asociaría a la interfaz de las distintas fases, minimizando la energía del sistema. Que esto es decir, una disminución de la tensión interfacial por la absorción a la límite del triglicerol y el agua. Bueno, en las aplicaciones alimentarias del éster de poliglicerol, tienen la capacidad para formar cristales líquidos con agua, y lo cual puede conducir a una formación de una película y por lo tanto pues puede cambiar las propiedades reológicas de un sistema. Esto se considera como un parámetro importante en muchas de las aplicaciones del éster de poliglicerol. Estos pueden tener lugar en aplicaciones alimentarias o en productos de cosméticos, etc.
En el caso de la margarina, se encuentra en un amplio uso en alimentos y en la preparación y en su preparación, desde cocinar, freír, hornear, hasta su uso como productos para untar, como estamos viendo en la imagen, el pan untado con margarina. Y estos se caracterizan por ser emulsiones de agua en aceite, donde la proporción de agua puede variar desde un contenido de agua bajo hasta alto. Y pues bueno, la fase orgánica está formada por triglicéridos en forma de aceite y grasas comestibles refinados, en los cuales también se pueden utilizar, la margarina puede utilizar emulsionantes puros o en mezclas como lo son las lecitinas, los monoglicéridos, los ésteres carboxílicos del monoglicérido o como los ésteres de poliglicerol que vamos a estar mencionando en lo largo de esta presentación. Los ésteres de poliglicerol pues se componen de ésteres de ácido palmítico y esteariático procedentes de una interestificación, principalmente del diglicerol y del triglicerol. Estos van a mejorar las propiedades organolépticas de una margarina o untable bajo en grasa. Esto es porque al reducir la granulosidad de la fase lipídica puede producir o provoca una plasticidad o elasticidad de la margarina, lo cual puede ser correspondiente como una mantequilla natural. Y en las margarinas para freír vertible, pues mejora pues, la estabilidad de esta emulsión. Asimismo que en las margarinas o al formular margarina para los pasteles puede mejorar aumentar el volumen y asimismo también mantener una masa estable. Esto solamente al ser formulados con margarina para pasteles con el éster de poliglicerol. Y bueno, en el caso de los pasteles, esta es una aplicación importante de los ésteres de poliglicerol, que es en masas para pasteles con poco o ningún contenido de grasa o aceite, ejemplo, pues los bizcochos, los panecillos suizos y unos tipos similares de formulaciones para pasteles en los cuales se basan en huevo, azúcar, harina o almidón. Bueno, esto mismo, esta producción de este tipo de pasteles, los ésteres de poliglicerol pues, van a simplificar el proceso de 2 pasos a solo 1 de batido completo de la masa del pastel, por lo cual va a hacer que este proceso sea más simple, más seguro, con una mejor aireación y asimismo también una estabilidad de la masa y pues va a conllevar una mejor calidad de los productos horneados terminados. Y bueno, los ésteres de poliglicerol destinados a productos horneados se van a comercializar en formulaciones como ya sea en pasta o en polvo y pues estos se pueden desarrollar para uso directo en las mezclas, en los pasteles o rebozados. Las formulaciones en pasta, el éster de poliglicerol se va a hidratar a temperaturas elevadas junto con un cosolvente como un solvente como el jarabe de sorbitol o el propilenglicol. Y la mezcla después de enfriarse va a producir una pasta estable que puede usarse ya sea directamente en la producción de pasteles junto con los demás ingredientes. Y bueno, en la vida útil de los productos horneados pues va a estar relacionado o ampliamente relacionado con la retrogradación del almidón. Y esto es porque muchos emulsionantes alimentarios son capaces de formar complejos con la amilosa del almidón y así inhibir o retrasar la retrogradación. Y bueno, en el caso de las cremas y los aderezos, pues tiene propiedades de incorporación de aire de los ésteres de poliglicerol y estos se han encontrado en productos como sustitutos de la crema para batir, en los cuales se trata de productos que son formulados a partir de proteínas lácteas como el caseinato, los carbohidratos y las grasas junto con un emulsionante. Y pues bueno, el éster de poliglicerol en polvo es útil en una variedad de alimentos,
Alrededor se puede mencionar los aderezos, los pudines, los helados, y en el caso de los helados pues va a ocasionar el éster de poliglicerol que este helado sea más cremoso junto con una mayor o mejor textura. Respecto a la grasa, los tipos especiales de ésteres de poliglicerol se utilizan como inhibidores de la cristalización en la industria del petróleo y de la grasa. En el caso de la cristalización de la cera del aceite de girasol, el éster de poliglicerol favorece la nucleación, por lo tanto forma mayor número de cristales. Esta nucleación disminuye la cantidad de cera disponible para un mayor crecimiento de los cristales. Esto hace que tenga una mayor turbidez. Otras aplicaciones vienen siendo que los ésteres del poliglicerol se utilizan principalmente en interfacciones de emulsiones y se utilizan como sustratos de la grasa, es decir, los sustratos de grasa baja en calorías en los alimentos, y toman una serie de trabajos de patente vienen siendo estos. Las principales características en las que se puede llegar también a utilizar u otras aplicaciones vienen siendo la conservación de alimentos, en el caso de también para la fabricación de alimentos se pueden emplear como agentes emulsionantes, o también estos ésteres pueden ser aplicados en las industrias farmacéuticas o de cosmética. En conclusión de esta presentación, al hablar de los ésteres de poliglicerol, el estudio de estos ésteres y la interacción de los emulsionantes con los otros componentes de los alimentos a nivel molecular aportan conocimientos sobre cómo interactúan los emulsionantes con las sustancias químicas presentes en los alimentos. Este conocimiento puede explicar fuerzas o parámetros que son la base de los efectos macroscópicos de los ésteres que son útiles en muchas aplicaciones.